Sean gratamente bienvenidos a este portal educativo orientado en las asignaturas de matemática y física. Mi nombre es Sherilyn Emelianis Rivera Taveras. En este momento estoy cursando la asignatura de variable compleja impartida por el distinguido profesor Juan Toribio Milané en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este proyecto tiene la finalidad de servir como recurso digital para el aprendizaje del tema de funciones armónicas. La agenda que se llevará a cabo en el transcurso de esta presentación es la siguiente. En primer lugar, se mostrarán los objetivos que van a guiar el desarrollo de esta presentación. Luego, algunas interrogantes a responder, el concepto de función armónica y conjugada, la demostración del teorema de funciones armónicas, la resolución de ejercicios con su representación gráfica, una respectiva conclusión, una pequeña frase motivacional, los recursos utilizados para la creación de esta presentación y las respectivas referencias bibliográficas. Dentro de los objetivos que guiarán el desarrollo del tema de las funciones armónicas se encuentra como objetivo general aplicar el teorema de las funciones armónicas. Dentro de los objetivos específicos, determinar la armónica conjugada y su función analítica y representar gráficamente la función analítica utilizando la herramienta tecnológica de Wolfram Alpha. Las preguntas que serán respondidas en el desarrollo de este tema son las siguientes: ¿qué son las funciones armónicas? ¿Qué son las funciones armónicas conjugadas? ¿Y cómo determinar la función armónica conjugada? Antes que nada debemos conocer el concepto de función armónica, el cual nos dice que sea una función de dos variables reales x y y. Este tiene primeras y segundas derivadas parciales continuas en un dominio D, pero debemos recordar cuando una función es continua, pues una función es continua cuando cumple con tres condiciones, las cuales, en primer lugar, la función evaluada en el punto debe estar definida. En segundo lugar, el límite de la función cuando x tiende a ese punto debe existir. Y en tercer lugar, el límite de la función cuando x tiende al punto debe ser igual a la función evaluada en dicho punto. Si estas tres condiciones se cumplen, pues la función es continua. El otro término que debemos conocer es el de dominio, pues un dominio es un conjunto que es abierto y conexo. Un conjunto es abierto cuando todos sus puntos son interiores y no incluye los puntos fronteras. Como podemos ver en este conjunto, todos los puntos interiores están incluidos, mientras que los fronteras se encuentran de forma discontinua. Por otro lado, un conjunto conexo nos dice que si todo par de puntos del conjunto se pueden unir mediante línea poligonal formada por un número finito de segmentos rectos y que estos a la vez estén contenidos por completo en el conjunto, pues dicho conjunto es conexo. Como podemos observar, estos dos puntos lo podemos unir mediante líneas poligonales finitas y esas líneas poligonales están contenidas en el conjunto, pues este conjunto es conexo. La otra condición de la definición es que se debe satisfacer la ecuación de Laplace, la cual nos dice que la segunda derivada de phi con respecto a x dos veces más la segunda derivada de phi con respecto a y dos veces debe ser igual a 0. Y esta función también la podemos encontrar representada de esta manera. Por otro lado, debemos conocer el concepto de una función armónica conjugada, en el cual esta función es analítica. Por lo tanto su parte real como su parte imaginaria son necesariamente armónicas en D. Ahora vamos a suponer que sea una función real u de x, y que se sabe que es armónica en D. Si existe otra función v de x, y real armónica, tal que u y v deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son estas dos, y nos dicen que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de v con respecto a y la segunda, que la derivada parcial de u con respecto a y es igual a negativo la derivada parcial de v con respecto a x. Si esto se cumple, podemos afirmar que v es la armónica conjugada de u.
Por otra parte, debemos conocer el teorema de las funciones armónicas, el cual nos dice que suponga que la función compleja f de z es igual a u de x, y más i por v de x, y es analítica en un dominio D, entonces las funciones u y v son armónicas en D. Ya sabemos lo que es un dominio. Ahora vamos a proceder a demostrar el teorema de funciones armónicas, en el cual vamos a suponer que esta función es analítica en el dominio D y que u y v tienen derivadas continuas de segundo orden en D. Utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann vamos a escoger esta y vamos a derivar respecto de x. Obtenemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a x dos veces es igual a la segunda derivada parcial de v con respecto a y y con respecto a x. Luego, utilizando esta ecuación, vamos a derivar respecto de y obtenemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a y dos veces es igual a negativo la segunda derivada parcial de v con respecto a x y con respecto a y. Continuando con la demostración del teorema de funciones armónicas, obtuvimos las dos ecuaciones siguientes. Podemos darnos cuenta que tanto este miembro como este otro miembro son iguales, y esto gracias al teorema de Clairaut, el cual establece que si las derivadas parciales cruzadas existen y son continuas, estas son iguales. Ahora vamos a sumar las dos ecuaciones y como estos dos miembros son iguales y una es el inverso aditivo de la otra, esto será igual a 0. Por lo tanto, del otro lado nos queda que la segunda derivada parcial de u con respecto a x dos veces más la segunda derivada parcial de u con respecto a y dos veces es igual a 0. Y esto demuestra que u de x, y es armónica. Ahora vamos a proceder a realizar algunos de los ejercicios propuestos, en el cual el título nos indica que en la parte A vamos a comprobar que la función dada u es armónica en un dominio apropiado D. En la parte B, determinar v de x, y, la armónica conjugada de u. Y en la parte C, formar la correspondiente función analítica f de z igual a u más i por v. Los ejercicios que estaremos desarrollando son estos, el 6, el 8 y el 10. Estos ejercicios lo pueden encontrar en el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Dennis Hill, el cual se encuentra en las referencias bibliográficas al final de este video. Ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio número 6, en el cual u de x, y es igual al coseno de x por el coseno hiperbólico de y. Vamos a proceder a realizar el apartado A, el cual nos pide que compruebe que la función dada u es armónica en un dominio apropiado D, pero debemos preguntarnos cuándo una función es armónica, pues una función es armónica cuando cumple con la ecuación de Laplace. Para esto debemos buscar sus segundas derivadas parciales. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a negativo seno de x por el coseno hiperbólico de y, mientras que la segunda derivada parcial de u con respecto a x dos veces es igual a negativo coseno de x por el coseno hiperbólico de y. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto a y. La derivada parcial de u respecto a y es igual al coseno de x por el seno hiperbólico de y, mientras que la segunda derivada parcial de u respecto a y dos veces es igual al coseno de x por el coseno hiperbólico de y. Cabe destacar que este proceso lo hicimos gracias al concepto de derivadas parciales, ya como obtuvimos las segundas derivadas parciales tanto de x como de y, vamos a sustituir en la ecuación de Laplace y nos queda que negativo coseno de x por el coseno hiperbólico de y más el coseno de x por el coseno hiperbólico de y es igual a 0. Como podemos darnos cuenta, estos dos términos son iguales y uno es el inverso aditivo del otro, por lo tanto, esto nos queda que 0 es igual a 0. Y la igualdad se mantiene, y esto quiere decir que la función u de x, y es armónica, ya que esta ecuación cumplió con la ecuación de Laplace. Continuando con el ejercicio número 6, ahora vamos a realizar la parte B, en el cual nos pide que determine v de x, y, la armónica conjugada de u.
Para esto se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son estas dos. Primer paso, vamos a sustituir en esta ecuación y nos queda esta expresión. En el segundo paso, aplicando integración respecto de y en ambos lados de la igualdad, obtenemos la siguiente expresión. Luego, gracias a la propiedad de la constante de una integral, podemos tomar negativo seno de x como un factor constante, ya que esta función depende de x y nuestra integral parcial depende de y. Luego, aplicando el concepto de integración parcial, nos queda que v de x, y es igual a negativo seno de x por el seno hiperbólico de y más una función que depende de x. Continuando con el apartado B del ejercicio número 6, nos quedó la siguiente expresión. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto de x y nos queda que la derivada parcial de v respecto de x es igual a negativo coseno de x por el seno hiperbólico de y más f' de x. Ahora para buscar a f' de x igualamos en la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, la cual es esta. Sustituyendo nos queda la segunda expresión. Ahora, gracias a la propiedad distributiva, nos queda que el coseno de x por el seno hiperbólico de y es igual al coseno de x por el seno hiperbólico de y menos f' de x. En el siguiente paso, restamos coseno de x por el seno hiperbólico de y en ambos lados de la igualdad y nos queda que 0 es igual a negativo f' de x. Ahora vamos a multiplicar por menos 1 en ambos lados de la igualdad y nos queda que 0 es igual a f' de x e invirtiendo la expresión f' de x es igual a 0. Del proceso anterior obtuvimos que f' de x es igual a 0, por lo tanto f de x es igual a c, una constante, ya que la derivada de una función para que sea 0, esta tuvo que ser un término constante. Entonces, de la función v de x, y es igual a negativo seno de x por el seno hiperbólico de y más f de x, vamos a sustituir el término que hemos encontrado en f de x, por la cual nos queda que v de x, y es igual a negativo seno de x por el seno hiperbólico de y más c, una constante. Entonces vamos a resolver el apartado C, en el cual nos pide que forme la correspondiente función analítica f de z igual a u más i por v, donde u de x, y es igual al coseno de x por el coseno hiperbólico de y. Ya sustituyendo en dicha función tenemos que f de z es igual al coseno de x por el coseno hiperbólico de y más i por negativo seno de x por el seno hiperbólico de y más c. Y esta es nuestra respectiva función analítica. Aquí podemos visualizar la representación gráfica de la función analítica del ejercicio número 6, pero ahora iremos a la plataforma de Wolfram Alpha a introducir esto para comprobar que estas son sus respectivas gráficas. Gráficas del ejercicio número 6 usaremos la plataforma de Wolfram Alpha. Introducimos la representación gráfica de f de z igual a la función número 6, que es el coseno de x por el coseno hiperbólico de y menos i por el seno de x por el seno hiperbólico de y. Damos clic en calcular la entrada y estas fueron las gráficas que presentamos anteriormente. Continuando con los ejercicios propuestos, ahora vamos a resolver el ejercicio número 8, donde u de x, y es igual a negativo e a la menos x por el seno de y.
vamos a realizar la parte A, que nos pide que compruebe que la función dada u está armónica en un dominio apropiado de. Para esto sabemos que se debe cumplir la ecuación de Laplace. Ahora vamos a proceder a buscar las respectivas derivadas parciales, donde la derivada parcial de u respecto a x es igual a e a la menos x por el seno de y. La segunda derivada parcial de u respecto a x dos veces es igual a negativo e a la menos x por el seno de y. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto de y. La derivada parcial de u respecto de y es igual a negativo e a la menos x por el coseno de y. Y la segunda derivada parcial de u respecto a y dos veces es igual a e a la menos x por el seno de y. Cabe destacar que este proceso fue gracias al concepto de derivadas parciales. Como ya obtuvimos las segundas derivadas tanto de x como de y, ahora vamos a sustituir en la ecuación de Laplace. Nos queda que negativo e a la menos x por el seno de y más e a la menos x por el seno de y es igual a 0. Efectuando la propiedad de los exponentes negativos nos queda de esta manera, y como una es el inverso aditivo de la otra, nos queda que 0 es igual a 0 y por lo tanto la igualdad se mantiene y podemos decir que la función u de x, y es una función armónica. Continuando con el ejercicio número 8, ahora vamos a realizar el apartado B. Para esto nos pide determinar v de x, y la armónica conjugada de u. Sabemos que se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son estas dos. Sustituyendo en la ecuación, obtenemos esta expresión. Luego, aplicando integración parcial respecto de y en ambos lados de la igualdad, obtenemos la siguiente expresión. En el otro paso, gracias a la propiedad de la constante de una integral, podemos tomar e a la menos x como un factor constante, ya que ésta depende de x y nuestra integral parcial depende de y. Luego, aplicando el concepto de integración, nos queda que v de x, y es igual a negativo e a la menos x por el coseno de y más una función que depende de x. Continuando con el apartado B del ejercicio número 8, anteriormente nos quedó esta expresión. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto de x, y nos queda que la derivada parcial de v respecto de x es igual a e a la menos x por el coseno de y más f' de x. Luego, para buscar a f' de x, debemos igualar en la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Sustituyendo, nos queda que negativo e a la menos x por el coseno de y es igual a negativo paréntesis e a la menos x por el coseno de y más f' de x. En el segundo paso, gracias a la propiedad distributiva de la multiplicación, nos queda que negativo e a la menos x por el coseno de y es igual a negativo e a la menos x por el coseno de y menos f' de x. Luego, vamos a sumar e a la menos x por el coseno de y en ambos lados de la igualdad, y nos queda que 0 es igual a negativo f' de x. Multiplicando por menos 1 en ambos lados de la igualdad, nos queda que f' de x es igual a 0. Anteriormente obtuvimos que f' de x es igual a 0, por lo que f de x es igual a c, una constante. Entonces, en la ecuación v de x, y es igual a negativo e a la menos x por el coseno de y más f de x, vamos a sustituir a f de x ya que sabemos quién es. Entonces nos queda la ecuación v de x, y igual a negativo e a la menos x por el coseno de y más la constante c. Aplicando la propiedad del exponente negativo, nos queda que v de x, y es igual a negativo coseno de y dividido entre e a la x más la constante c. Ahora vamos a determinar el apartado C, en el cual nos pide que forme la correspondiente función analítica f de z igual a u más i por v. En esta tenemos que u de x, y es igual a negativo e a la menos x por el seno de y esto es igual a negativo seno de y entre e a la x gracias a la propiedad del exponente. Y nuestra correspondiente función analítica es la siguiente, f de z igual a negativo seno de y entre e a la x más i, paréntesis, negativo coseno de y entre e a la x más la constante c.
Aquí podemos visualizar la representación gráfica de la función analítica del ejercicio número 8. Ahora iremos a la plataforma de Wolfram Alpha para comprobar que estas sean sus respectivas gráficas. Gráficas del ejercicio número 8 usaremos la plataforma de Wolfram Alpha. En la entrada debemos tener representación gráfica de f de z igual y escribimos nuestra función. En este caso, negativo seno de y dividido entre e elevado a la x menos y por el coseno de y entre e a la x y le damos a calcular entrada. Como podemos visualizar, estas fueron las dos gráficas que mostramos anteriormente. Continuando con el mismo procedimiento que en ejercicios anteriores, ahora vamos a resolver el ejercicio número 10, donde u de x, y es igual al arco tangente de negativo y sobre x. Vamos a realizar el apartado A, el cual nos pide que compruebe que la función dada u es armónica en un dominio apropiado de. Para esto sabemos que se debe cumplir la ecuación de Laplace. Entonces, ahora vamos a proceder a buscar sus respectivas derivadas parciales. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. La segunda derivada parcial de u con respecto a x dos veces es igual a negativo 2xy entre x al cuadrado más y al cuadrado y esta suma elevada al cuadrado. La derivada parcial de u con respecto a y es igual a negativos x entre x al cuadrado más y al cuadrado. La segunda derivada parcial de u con respecto a y dos veces es igual a 2xy entre x al cuadrado más y al cuadrado y esta suma elevada al cuadrado. Cabe destacar que este procedimiento fue gracias al concepto de derivadas parciales. Como ya obtuvimos nuestras segundas derivadas parciales tanto de x como de y, ahora vamos a sustituir en la ecuación de Laplace. Y nos queda que negativo 2xy entre x al cuadrado más y al cuadrado y la suma elevada al cuadrado más 2xy entre x al cuadrado más y al cuadrado y esa suma elevada al cuadrado es igual a 0. Y como estos dos términos son iguales y uno es el inverso aditivo del otro, esto nos da que 0 es igual a 0, por lo tanto la igualdad se mantiene y la función u de x, y es armónica. Siguiendo con el ejercicio número 10, ahora vamos a proceder a realizar el apartado B, el cual nos pide que determine v de x, y la armónica conjugada de u. Para esto sabemos que se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales son estas dos. Luego, sustituyendo en esta ecuación, obtenemos esta expresión. En el segundo paso, vamos a aplicar integración parcial respecto de y en ambos lados de la igualdad y obtenemos la expresión siguiente. En el tercer paso, aplicando el concepto de integración, obtenemos que v de x, y es igual a un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más una función que depende de x. Anteriormente del ejercicio número 10 en el apartado B nos quedó esta expresión. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto de x y nos queda que la derivada parcial de v respecto de x es igual a x entre x al cuadrado más y al cuadrado más f' de x. Para buscar a f' de x igualamos en la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, la cual es esta. Luego, sustituyendo, nos queda que negativo x entre x al cuadrado más y al cuadrado es igual a negativo paréntesis x entre x al cuadrado más y al cuadrado más f' de x. Luego, gracias a la propiedad distributiva de la multiplicación, nos queda que negativo x entre x al cuadrado más y al cuadrado es igual a negativo x entre x al cuadrado más y al cuadrado menos f' de x.
Luego, en el siguiente paso, vamos a sumar x entre x al cuadrado más y cuadrado en ambos lados de la igualdad. Y nos queda que 0 es igual a negativo f' de x. Y si multiplicamos por menos 1 en ambos lados, nos queda que f' de x es igual a 0. Anteriormente, del apartado B, en el ejercicio número 10, obtuvimos que f' de x es igual a 0, por lo que f de x es igual a c, una constante. En esta expresión vamos a sustituir a f de x ya que sabemos quién es. Por lo tanto, v de x, y es igual a 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más c, y esta es nuestra correspondiente función armónica conjugada de u. Ahora vamos a realizar el apartado C, en el cual nos pide que forme la correspondiente función analítica f de z igual a u más i por v. Sustituyendo ambas variables, tenemos que f de z es igual al arco tangente de negativo y sobre x más i, paréntesis, 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más c, y esta es nuestra correspondiente función analítica. Aquí podemos visualizar la representación gráfica de la función analítica del ejercicio número 10. Ahora iremos a la plataforma de Wolfram Alpha para verificar que estas sean sus respectivas gráficas. Verificar las gráficas del ejercicio número 10. En la entrada debemos tener representación gráfica de f de z igual a nuestra función. En este caso, tangente inversa de negativo y sobre x más y por el logaritmo natural de x al cuadrado más y elevado al cuadrado sobre 2. Vamos a calcular entrada. Y aquí podemos visualizar las gráficas que obtuvimos anteriormente. Gracias al transcurso que hemos abordado en esta presentación, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Una función es armónica si cumple con la ecuación de Laplace. Sea una función compleja que es analítica en un dominio D, podemos asegurar que tanto su parte real como su parte imaginaria son armónicas en ese dominio. Para culminar con esta presentación les comparto esta pequeña frase motivacional, la cual nos dice: no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. En ningún momento debemos abandonar los propósitos y metas que nos hemos planteado como persona. Siempre debemos luchar contra todas esas adversidades que se presentan en el camino y poner un poquito más de nuestra parte, aunque nos cueste, ya que esa es la única manera para lograr o cumplir aquello que nos hemos propuesto. Los recursos utilizados para crear esta presentación fueron los siguientes: PowerPoint para la creación de la presentación, Wolfram Alpha para verificar las funciones analíticas de cada ejercicio, Safari como navegador principal, Pinterest para la frase motivacional y Filmage Screen como editor de videos. Dentro de las referencias bibliográficas se encuentra como principal el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de los autores Dennis G. Searle y Patrick Shanahan. Este libro lo pueden encontrar en Amazon en su versión en español.
Finalmente, espero que este proyecto de video haya servido como recurso digital para aquellas personas que desean obtener conocimiento sobre el tema de las funciones armónicas. Espero que los ejercicios propuestos se hayan entendido completamente. Muchas gracias, hasta la próxima.